Buenas tardes a todos. Es un placer contar hoy con la presencia de Cesario Jarabo, amigo y conocido del canal, por una charla que tuvimos hablando de su libro 1800, sobre 1898, Un hito en la gran tradición, un vídeo que tuvo muchas visitas, generó mucho interés. Y hoy estamos con él para hablar del libro que hemos escrito entre varios coautores, Cartas hispanistas al rey de España. Bienvenido, Cesario. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer siempre contar contigo y poder charlar un rato, pasar un buen rato hablando de lo que conoces, yo diría que como nadie en España, que es la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura de la hispanidad, ya en el siglo XIX, que este es el título del capítulo que escribiste en el libro de Cartas hispanistas. Y aprovecho para Sí. profundizar un poco en la presentación de tu historial para quienes no te conozcan, porque has escrito más de 20 libros, eres extraordinariamente prolífico, prácticamente tienes un videoblog diario en el que hablas sobre la historia de España, en el canal de Hijos Bonicos, creo recordar, ¿no? Y No, bueno, y sobre todo y en el mío propio. en el tuyo Y en el propio, mío propio, claro que sí. Pensamiento Hispánico. Pensamiento hispánico en tu blog, sí. Sí. Y bueno, y especialmente en estos últimos años, yo creo, bueno, a lo mejor estoy hablando por lo que yo percibo, pero me da la sensación que tus dos últimos libros han tenido muchísimo impacto, especialmente ese de 1898, Un hito en la gran tradición, y también pues esa casi obra maestra que es el libro que acabas de editar de... ¿cómo se llamaba? El fin del imperio de España en América, que antes se llamaba la conquista británica de España, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ese está teniendo bastante difusión, o sea, incluso pues me están llamando de los medios nacionales para, bueno, me han llamado del ABC, o sea, lo digo en plural, majestático, pero del ABC pues me hicieron ya también una entrevista al respecto y me ha sacado en un par de ocasiones. Pues Y sí, sí, curioso, el parece que ABC que está teniendo difusión. siempre ha tenido cierta influencia anglosajona, se ha dicho que la tiene, pues nos felicitamos de que se difunda la existencia de tu libro también a través de ese periódico. Y obviamente, bueno, pues de haber escrito todo un libro centrado en explicar pues, la influencia principalmente de Gran Bretaña, pero de las potencias extranjeras en la ruptura de la hispanidad, nadie mejor que tú para escribir ese capítulo relevante de nuestro libro de cartas hispanistas. O sea que fue un verdadero placer contar con tu colaboración, contar con tu ayuda. Y por mi parte, Y de bueno, una pues gran satisfacción y, y estoy orgullosísimo de escribir junto a todos los que estáis en ese trabajo, que se ha hecho un trabajo espectacular. sí, es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy bonito, tanto por el contenido de lo que se ha generado como por lo que demuestra, ¿no? De colaboración entre hispanistas de 7 países distintos, de los dos hemisferios, que en sí mismo es un proyecto precioso. Pero bueno, antes de entrar a hablar sobre tu capítulo, yo quería pues, conocer un poquito más de ti. Yo sé que me lo has contado alguna vez, que eres licenciado en filosofía, pero no sé cuál es tu peripecia personal, por qué te adentraste en el estudio de la historia al que le estás dedicando ahora mismo muchísimo tiempo. ¿Cómo Bueno, fue? pues bueno, yo en fin, cuando era jovencillo y tenía que entrar a la universidad, pues la verdad, pues que andaba más despistado. Y entonces, bueno, pues digo, bueno, pues me metí. Mi título es exactamente, lo que pasa es tan largo que me limito a filosofía, pero es en filosofía y ciencias de la educación, en pedagogía, vamos. Y bueno, como resulta que yo estaba trabajando en la banca, pues cuando acabé la carrera me promocioné en el banco y dejé las aficiones pedagógicas en segundo lugar y me quedé con el trabajo con el cual he mantenido mi familia durante toda mi vida, ¿no? Los 5 hijos. Y la verdad es que cada vez que nacía uno, pues el asunto se apretaba un poco más y eso también fue el motivo que me fuese moviendo, pues, por principio, por toda Cataluña, Uh -huh. pues con ascensos y lo que me daba un incremento en los ingresos que me permitía mantener a mi familia.
Pero claro, a mí lo que me gustaba era la historia. Y bueno, y me gustaba escribir, o sea, yo toda la vida pues he escrito, toda la vida he leído y entonces en un momento determinado escribí un trabajito sobre Don Quijote que lo publiqué y bueno, y repartí, porque lo edité yo y edité 1000 ejemplares y no me quedan. Me costó años en repartirlos por eso, pero están repartidos. Y bueno, edité aquello y luego escribí también sobre los campamentos de Frente de Juventudes, que fue mi tesis de licenciatura. Y bueno, y luego ya, claro, hice un tema puramente de historia, ¿no? De pedagogía, pero de historia. Y ya con eso ya empecé a meterme un poco más en historia y cuando me prejubilaron, me echaron del banco a los 50 años, pues me parecía un chavalico que digo, me dejan ahí sin trabajo, lo que quieren es que me muera y digo, pues no lo van a conseguir. Pero no, fenomenal, lleno de energía, te podías dedicar a lo que te gustaba, fantástico. Y entonces desde los 50 años, tengo 69, pues vengo estudiando historia. Empecé con las herejías, también tengo hecho un trabajo sobre las herejías, sobre el cristianismo, en fin, y luego me metí con la Edad Media y tengo hecho un trabajo sobre la Edad Media y digo, bueno, ya que he terminado con la Edad Media, digo, pues ahora vamos a empezar con los movimientos secesionistas en la historia de España. Y empecé con Sertorio, hice un trabajito pequeñito sobre Sertorio. Luego seguí con el reinado de Bamba, con los movimientos separatistas que hubo en la Septimania, y con el Dux Paulo. Y bueno, ya me salió un poco más grande, más extenso el trabajo. Y luego me fui metiendo y que si los comuneros, la revuelta comunera, que si Antonio Pérez, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso lo tengo hecho, claro. Y son libros publicados, ¿no? Porque tienes un libro sobre Antonio Pérez, ¿no? Pero no están publicados, ¿eh? No están publicados. Están ahí, espero que me lo vayan pidiendo y los sobre Inquisición, tengo un amplísimo trabajo también. Y bueno, y conocía absolutamente todo. O sea, eso en la escuela, lo que nos ha enseñado, a mí me deja bastante preocupado, ¿eh? Porque ni la escuela de los tiempos democráticos, ni la escuela de los tiempos anteriores nos enseñaba nada del siglo XIX. Yo recuerdo cuando iba al colegio y tal, cuando llegaba al siglo XIX, en la historia, se acababa el curso y no se hablaba. Y entonces yo tenía un enorme desconocimiento del siglo XIX. Y cuando me jubilé, iba haciendo todos estos trabajos, porque, bueno, la guerra de los segadores, las guerras carlistas, bueno, las guerras que yo no las quiero llamar carlistas, pero bueno. Claro, llego al siglo XIX, digo, madre de Dios lo que me voy a encontrar aquí. Y efectivamente, no me equivocaba. Madre de Dios lo que me encontraba ahí. O sea, eso es una madeja que para desentrañarla se necesita la colaboración de unos equipos importantes, no de un equipo, de unos equipos muy preparados y con muchas ganas de trabajar para desentrañar toda la alcantarilla que hay en el siglo XIX. Cuidado, en el actual siglo XIX, ¿eh? Porque del siglo XIX no hemos salido. Habremos salido por el calendario, pero por las actuaciones y por todo, no hemos salido del siglo XIX. Y entonces, bueno, pues ahí en el siglo XIX, lo que pasa es que sí, ahí me limito a fechas y no paso de 1900. Pero es impresionante lo que... Bueno, sí paso del 1900, pero lo que paso no lo publico. Ni lo doy a conocer. Me lo guardo y cuando me muera que lo publique quien quiera. Bueno, interesante, interesante. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que la influencia del siglo XIX pues llega hasta nuestros días y es muy potente y muchos factores siguen plenamente presentes. Y seguramente nos va a dar tiempo a comentarlo ahora en esta charla. Bueno, sí. Y antes de entrar a comentar un poco tu capítulo, quería que nos comentaras cuál es tu perspectiva sobre la situación del hispanismo hoy día y bueno, el por qué o qué
o qué buscabas lograr al participar en este proyecto de redacción del libro con este título que dirigimos al primero de los españoles, ¿no? A nuestro Sí, rey. al rey de España, sí. Bueno, ¿cómo veo la situación del hispanismo? Ahora la veo con satisfacción. Pero si esta pregunta me la llegas a hacer hace 4 años, pues te hubiese dicho que lo veía muy negro. Y es que en estos 4 años, yo calculo que es desde que nos encerraron con la invención esa de la pandemia, yo creo que ahí la gente empezó a hacer algo. Yo llevaba peleando, ya te digo, o sea, desde hace casi 20 años que estoy dedicado prácticamente en exclusiva al estudio de la historia. Y tenía contactos pues con uno de Filipinas, con don Guillermo Gómez Rivera, que ahora parece que va a venir este año aquí, por cierto, y tengo unas ganas locas de conocerlo personalmente, con Patricio Lons, con alguno otro que se me ha muerto por el camino, también argentino. Tomé contacto en Argentina, tomé contacto con gente de los Estados Unidos, tomé contacto con gente de Quito. Bien, pero no, éramos 4 que estábamos dando palos al agua. Supongo que nos pasaba como te estaría pasando a ti. Que estábamos dando palos al agua y bueno, y esto, pero ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Bueno, pues bueno, nos reuníamos por internet, porque cada uno estaba en un sitio del mundo, y bueno, nos contábamos nuestra vida, y ¿qué haces? Pues mira, pues intento hacer esto, y un día Patricio dice, pues voy a hacer un canal de YouTube, y dice, yo también. Hoy tiene 100 y pico mil seguidores, y yo me conformo con 1.600 en mi canal de YouTube de Pensamiento Hispánico. O sea, él se lo ha sabido montar de maravilla, o sea, un fenómeno. Y bueno, es el caso que desde hace 4 años, pues esto ha tenido un incremento espectacular. O sea, han empezado a surgir por ahí grupos, han empezado a surgir personas. Yo en este tiempo, incluso menos de esos años, pues he tenido contacto contigo, he tenido contacto con Julio Benche, he tenido contacto con todos, ¿no? Y bueno, esto se va moviendo y se va moviendo cada vez más, con lo cual, y yo la verdad es que estoy ilusionadísimo. Tengo una gran esperanza en que esto sea solo el principio, porque es que es tanto lo que hay que conocer, es tanto lo que se conoce ya, que esto tiene que explosionar y tiene que llevar una serie de explosiones en cadena de cara a que la gente se dé cuenta que nos están tomando el pelo, y nos han tomado el pelo durante al menos 200 años. Pero que nos han tomado el pelo, ¿eh? Y entonces, lo comparto plenamente. Entonces yo, la verdad, estoy esperanzado. Esperemos que no se trate de una pura ilusión mía, porque, claro, tan lejos como hoy he estado escuchando una entrevista de Elvira Roca Barea que dice, esto, le preguntaba justamente eso y decía, pues la verdad, no tengo ninguna esperanza. Yo sí tengo esperanza. Yo sí tengo esperanza de que al final a la gente esa sangre que corre por las venas, que tendría que correr sangre, pero que está corriendo agua, pues esa que corre por las venas de la gente se transforme, pasa a ser sangre y después pasa a ser pólvora, que es lo que debe obtener. Pólvora en las venas. Y creo que estamos en camino para conseguirlo, con lo cual, pues sí tengo esperanza, sí tengo esperanza. Y me has preguntado también que por qué me decidí a participar en el proyecto de Cartas Hispánicas. Bueno, pues porque tú me lo dijiste. ¿Pero qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría lograr con el libro? ¿O cuál? Hombre, yo con el libro pues deseo lo que deseo con los otros que publico, pues que la gente los lea. O sea, no que los compre. O sea, yo si pudiera regalar, yo he regalado muchísimos libros. Yo he hecho ediciones particulares mías. Ahora me están publicando editoriales, pero hasta el momento no me he publicado en ninguna editorial. Y yo los estudiaba, yo los escribía, yo los editaba. Yo procuraba venderlos, pero como no los vendía, pues la verdad, procuraba que no me costasen. No sé hasta qué punto lo conseguía, pero la mitad de los libros los regalaba y la otra mitad pues los cobraba. Y, oye,
Y los espero, divulgabas, porque yo te he visto eso en de lleno. conferencias en las que hablabas de tus libros y yo te conocí así y ahí se podía apreciar la calidad de tu trabajo. Bueno, sí, he ido moviéndome, pues me llamaban a Madrid, iba a Madrid a dar una charla, me llamaban a Barcelona, iba a Barcelona, iba a dar una charla, iba a Guadalajara, a Cuenca, allí donde más o menos tenía contactos. Y bueno, en fin, a Gerona, que también me llamaban con frecuencia. Y bueno, pues sí, la gente está interesada, pero bueno, eran unos grupitos, digamos, reducidos y no pasaba de ahí. Pero es que ahora empieza la cosa a ser más importante. O sea, ahora es cuando ya empiezas a ver gente que pregunta y gente que sabe. Lo que se pretende es eso, gente que sepa y gente que investigue y gente que nos dé culo. O sea, yo lo que busco es gente que me deje en ridículo. Y entonces es cuando seré feliz. Cuando me dé cuenta de que diga, ¿dónde voy yo con este trabajito? Sí, sí, sí. Eso, entonces seré feliz. Entonces Muy seré feliz. interesante perspectiva. Y comparto contigo, yo creo que hay que ser optimista, que el hispanismo está en ebullición y sí, he visto también esa entrevista que mencionas a Elvira Roca, que se la veía un poquito pesimista. Pues supongo que Sí, tendrá sus razones y en algunos aspectos, pues es verdad que bueno, queda tantísimo por hacer, pero creo que está surgiendo y el movimiento está cogiendo cada vez más fuerza y lo que tenemos que empezar a hacer es pues eso, plantearnos metas con objetivos concretos que de verdad acaben llegando a la sociedad en general e ir poco a poco avanzando. Pero lo que es innegable es que hay una ebullición, una efervescencia de multitud de iniciativas hispanistas. ¿Sí? sí, sí, eso es evidente. Eso es evidente. Y Muy bueno, bien. pues muy bien. Pues hoy pues hablemos si quieres ya sobre tu capítulo. Es un tema que a mí me apasiona, me parece interesantísimo, este de la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura de la hispanidad. Yo, ahora que estamos hablando del hispanismo, pues aunque parezca a lo mejor algo no tan relevante o algo un poco menor, yo creo que uno de los logros del hispanismo es el establecer en la narrativa histórica hispana, española, que la influencia de la masonería inglesa en la ruptura, en los llamados procesos de las independencias, las secesiones, es fortísima y evidente e innegable. Y esto que decías cuando hablabas de que pues, nos han estado engañando durante 200 años, pues seguramente parte de ese engaño es el ocultar esta influencia. Pero en tu libro, en tu capítulo, perdón, mencionas pues, un punto, un dato histórico que yo no conocía, que es una conversación, una reunión que hay entre Pozo y Sucre, Olavide, Miranda, el llamado precursor, el gran muñidor, ya en 1797. Y esa reunión, esa negociación quedaba plasmada en un tratado. Me pareció interesantísimo cuando lo leí, yo no lo conocía. ¿Nos puedes comentar un poco qué es lo que se hablaba en ese tratado, en ese pacto? Bueno, quiero matizar que Pozo se llamaba de segundo apellido Sucre. Y por eso sale Sucre. Pero Pozo Sucre. es el segundo apellido de Pozo. Y Olavide y Miranda. Entonces, eso sí. Entonces, bueno, las actividades de la masonería venían desarrollándose desde tiempo atrás, desde bastante tiempo atrás. Prácticamente, pues se puede decir que durante todo el siglo XVIII. En 1780, la revuelta de Tupac Amaru II fue una cuestión que había sido tratada en Londres por parte de Juan Viscardo. Juan Pablo Viscardo era un jesuita, fue expulsado y bueno, pues llegaron a una intentona contra Buenos Aires que estaban tratando con Viscardo y con Francisco de Miranda. Pasan los años y en 1795 Francisco de Miranda creó en Paría la logia Madre Hispanoamericana. Y 2 años después se produjo en Venezuela un importante movimiento encabezado por un masón que había sido expulsado, entre comillas expulsado, había sido expulsado de la península y enviado allí, Juan Bautista Picornell, que había sido, eso, pues, estratégicamente desterrado de la península por sus hermanos peninsulares. Y fue el 22 de diciembre de ese mismo año cuando se reunieron en París José del Pozo y Sucre
Francisco Miranda y Pablo de Olavide para tratar el asalto de las estructuras de España, cuya actuación se desarrollaría en Londres, donde en 1798 se constituyó como Gran Logia Hispanoamericana, compuesta por la Logia Lautaro, por Caballeros Racionales y Unión Americana. Bien, en esa reunión de París se señalan acuerdos previos con el Reino de la Gran Bretaña, a la que se le abren las puertas sin ningún tipo de cortapisa, en lo que se puede entender como pacto para la dominación colonial británica de América. En el artículo primero, en el artículo primero del acta que se levantó al efecto, se reclama la ayuda británica, mientras en el segundo se conceden a favor de Inglaterra condiciones de dominio en los territorios, entre comillas, liberados, en compensación por el apoyo militar y apoyo que, decía, alcanzaría una suma de consideración en metálico, no solo para indemnizarla de los gastos que haga por los auxilios prestados hasta la terminación de la guerra, sino para que liquide también una buena parte de su deuda nacional. Qué generosos eran con lo ajeno. Sí. Quedaba firmada una hipoteca que al día de hoy no ha sido saldada y que queda reafirmada en el capítulo 5 de la misma acta, en el que se habla de un tratado de comercio en los términos más ventajosos para la nación británica, textual. En el mismo artículo se compromete a absorber la mayor parte de las manufacturas británicas, también textual. Pero no se trata de concesiones parciales, sino de un desglose de los capítulos que abarcaba el colonialismo a que sometían a toda América. Así, tan lejos como en el siguiente, en el sexto, se cede a Inglaterra el istmo para la apertura de un consecuencia del tratado Clayton-Bowler de 1850 acabaría abriendo Estados Unidos. Por cierto, utilizando los estudios preexistentes realizados por España. Todo ese aparato de coloniaje, y según el artículo 8, estaría financiado por el Banco de Londres, que pasaría a instalarse en Lima y en México. Todo sucedió tal cual. Y en el artículo 9 se regalaban las Floridas y la Luisiana a los Estados Unidos, como también demuestra ser textual, a cambio de una fuerza de 5.000 infantes y 2.000 soldados de caballería. Pero no eran esas las únicas concesiones territoriales. Todo el Caribe, a excepción de Cuba, podrían ser ocupados, ya que, dice también textualmente, por las cuales la América Meridional no tiene interés directo. Un expolio que no puede achacarse a los firmantes del Acta de 1797 en exclusiva, puesto que la misma se llevó a efecto con la anuencia de las logias que laboraban por el rompimiento de España y que en esos momentos se encontraban diseminados por toda Europa. Entre ellos, no hay que olvidar a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a Manuel de Solar, a Antonio José Francisco de Sucre y a Alcalá, a Pedro José Caro, a Pablo de Olavide, a Antonio Nariño, etcétera, etcétera. O sea que la cosa estaba perfectamente pergeñada. Ya 13 años antes de 1810, que se puede pensar que es, bueno, pues inicia el proceso de independencias y ya todo a favor del comercio británico, dispuestos a cederles la Florida, el istmo. Bueno, realmente se bajaban los pantalones al completo. Sí. No se puede decir que luego se excedieron. No se excedieron. O sea, iban a cosa hecha. Sí. Si hubo luego algún tipo de enfrentamiento fue por la concepción de los partimientos en países. Ahí sí, bueno, luego si te parece luego lo hablamos, pero eso fue una cosa posterior. Sí. Entonces, hablábamos de Miranda, que también es muy conocido que después Miranda trató de invadir Venezuela, Nueva Granada.
Pero yo no sabía, y lo mencionas en tu capítulo, que también, digamos, tenía cierto rol en favorecer las invasiones de Buenos Aires, las famosas invasiones de 1806, 1807. ¿Cuál fue su participación? Sí, sí, que todo estaba pergeñado, o sea, todo estaba calculado, o sea, no se salía en un milímetro, o sea, todo estaba diseñado. Sí. Miranda pasó varios años en Londres, urdiendo el apoyo del gobierno de su majestad, instruido por jesuitas que habían sido expulsados de los dominios españoles y que extrañamente no encontraban cortapisas para entrar en Inglaterra. No encontraban cortapisas que sí encontraban los católicos en Gran Bretaña. Tengamos en cuenta que en Gran Bretaña se persiguió a sangre y fuego a los católicos. Pues bueno, pues estos no tenían problema. En Londres, Miranda adoctrinaría a los separatistas de toda América, entre los que podemos señalar al chileno Bernardo O'Higgins, al venezolano Simón Bolívar, al rioplatense Zapiola, a los quiteños Carlos y Pío Montúfar, al peruano Pablo de Olavide, al gran hondureño José Cecilio del Valle, al cubano José Caro, al mexicano Servando Teresa de Mier y, entre otros muchos, al rioplatense de nacimiento y malagueño de crianza José de San Martín. No se limitaba su actuación así a Venezuela, no, sino que se enmarcaba en la gran operación llevada a cabo por Inglaterra contra toda América. Destacable fue su actuación junto a Juan Pablo Vizcardo, que era peruano, para intentar sin éxito el apoyo británico a la rebelión de Túpac Amaru II. Y en cumplimiento de su labor, Miranda presentó en 1800 un memorando al gobierno británico que tenía en cuenta informaciones muy precisas sobre la geografía, el clima, los pasos estratégicos, la idiosincrasia de los hispanoamericanos, etcétera, etcétera. Datos que serían esenciales para la elaboración del Plan Maitland de 1804, en el que colaboró activamente, siendo señalado como jefe de las fuerzas que debían invadir Venezuela y con grado de general británico, al tiempo que Popham acometía Buenos Aires. Y en 1806 estaba de vuelta en Caracas, dispuesto a completar en Venezuela la nueva intentona inglesa contra Buenos Aires. Y en 1810, tras los sucesos del 19 de abril, fue comisionado junto a Andrés Bello y Luis López Méndez para informar al gobierno británico de las novedades ocurridas y para ponerse bajo su protección. No es algo que diga yo, es algo que decían ellos. Al tanto, que la cosa tiene mucha miga. Sí. Es impresionante. Sí. Bueno, y pues en tu capítulo también hablas, por ejemplo, me dejó un poco impresionado una frase textual de Francisco Antonio Cea. Bien, bueno, pues tuvo un cargo relevante en una de las nuevas naciones independizadas, pero con una frase tan extrema a favor de que solamente los ingleses tenían el derecho de explotar las riquezas de Hispanoamérica, que casi me caigo de espaldas, ¿no? Entonces, la verdad que es un gran ejemplo de hasta qué punto pues la ideología difundida por los ingleses, por la Ilustración, en contra de lo que suponía España, pues absorbió a algunas personas, ¿no? ¿Tú crees que, hasta qué punto crees que esa difusión de ideología jugó un papel clave en el proceso de las secesiones, de las independencias? Pues yo entiendo que esa circunstancia fue determinante en su actuación. No fue casualidad, sino fue determinante. Pero no eran ellos solos. Debemos tener en cuenta que en las Cortes de Cádiz, que bueno, tanta gente alaba y tanta gente dice, no seré yo, las Cortes de Cádiz se manejó la posibilidad de vender a Rusia los virreinatos americanos. Lo debatieron. Y es que el espíritu de la Ilustración había calado en profundidad en las mentes de las clases dirigentes, que ya habían abandonado a lo largo del siglo XVIII el espíritu hispánico, el espíritu cristiano, en manifiesta discordancia con el sentimiento del pueblo, porque también eso se manifiesta, el pueblo no participaba de todo eso.
que actuaba acéfalo y en la esperanza de encontrar una élite dirigente acorde con su espíritu, que lejos de ser suministrada por quienes podían y debían hacerlo, se limitó a someter España entera a los intereses no solo ajenos a su idiosincrasia, sino absolutamente contrarios a la misma. Cea reclamaba en esos momentos la convocatoria de Cortes para que diesen a España una constitución. Pero según sus propias palabras, una constitución conforme al único modelo que en ese género hay sobre la tierra, la de la Gran Bretaña. También palabras textuales, ¿eh? No son traducción mía, no, son palabras textuales. Finalmente, las Cortes y Fernando VII, con su avaricia absolutista, precursora del liberalismo, sellaron la destrucción de la Unión Nacional. Y en el caso concreto de José, hay absoluto a España, hay que ver el odio que tenía en España, manifestaba su inquina con argumentos negrolegendarios, llegando a señalar cito también textualmente, el aborrecimiento que las crueldades atroces de los españoles han excitado en los americanos. Principios negrolegendarios que fueron comunes a la Ilustración gobernante y a los próceres separatistas que se desarrollaron a lo largo de todo el siglo XVII. Destaca en ese sentido el jesuita Juan Pablo Viscardo, con su carta a los españoles de América y sobre todo Francisco de Miranda. Esa leyenda negra, esos principios divulgados por Cea y por la pléide de los autotitulados libertadores han sido asumidos como propios por la mayoría del pueblo hispánico en los 5 continentes, sumido, como está, en la indigencia espiritual y material y paciendo lo que el invasor tiene a bien permitirle. La separación de América, así, fue un amasijo de mentiras y traiciones muñidas por la acción de la masonería al servicio de Inglaterra, que con un sistema de propaganda francamente envidiable, erradicó, al menos hasta el momento, la cultura y la capacidad crítica de las gentes, para cuyo manejo se amañó la historia y asumió la leyenda negra como si se tratara del Santo Evangelio. Y todo en beneficio de alguien. ¿En beneficio de quién? De Inglaterra. Inglaterra se apoderó de todos los recursos naturales, a uno y otro lado del Atlántico. Inglaterra se apoderó del comercio y todo a un moderado coste ajeno. 500.000 de muertos que el agente Bolívar, el agente San Martín, el agente Cea, los otros agentes diseminados por América y el coro de agentes enquistados en los órganos de poder de España inmolaron en honor de sus amos. Esa es la actuación. Sí. No, y pues sí, me parece pues, sorprendente cómo muchos o todos estos personajes estaban absolutamente convencidos de la superioridad moral de Inglaterra, del modelo inglés, y totalmente convencidos de las mayores mentiras, ¿no? y de los mitos negrolegendarios más exagerados. Es llamativo, es llamativo. Como dices, es un envidiable aparato de propaganda a favor de Inglaterra. Estaban En fin. y están. Tú pregunta ahí, sal a la calle y pregunta al primero que te encuentres por la calle a ver lo que te dice. Y le hablas de esto, o le hablas de la Inquisición, o le hablas de lo que quieras y te dice barbaridades. Y además son... ¿Cómo? Cuando tú dices algo, dices, pero ¿cómo dices eso? Pues, chico, pues porque lo he estudiado. Porque lo he estudiado nada más que por eso. Está cambiando poco a poco, más lento de lo que nos gustaría, pero yo creo, sobre todo las personas con un poco de interés, un poco de formación, cada vez siguen más una narrativa veraz y una narrativa que explica pues las verdades de la historia de España y hay muchísimo de positivo, mucho de bueno. Bien, pues bueno, siguiendo un poco con la cronología, hay otro momento también que en cierto sentido creo que es revelador de hasta qué punto a inicios del siglo XIX España estaba totalmente infiltrada
y es el levantamiento de Riego, ¿no? Cuando Riego, 1820, Sí. creo recordar, está preparando ese ejército para enviar a América que pueda frenar el secesionismo, pues él se subleva. Haciendo un poco de historia ficción, ¿tú crees que si no se hubiera levantado Riego, si hubiera llegado ese ejército, creo que en torno a 20.000 soldados que se preveía enviar allá, habrían cambiado la situación, habrían cambiado el destino histórico? Hombre, sin lugar a dudas. Ten en cuenta que en esos momentos la revuelta estaba literalmente dominada, estaba controlada. Estaba controlada. Los agentes británicos estaban literalmente vencidos y solo era necesaria una reorganización de la administración y todo se había conseguido sin aporte y todo lo que se había conseguido hasta ese momento se había conseguido sin aporte de tropas peninsulares. Sí, Solo sí. por las tropas de América, que además carecían, por lo general, de una formación militar adecuada. El ejército estaba compuesto por porcentajes que rondaban 100% por americanos que carecían de formación militar. No era el caso de los ejércitos separatistas, que estaban nutridos en gran medida por unidades británicas, por mandos británicos y armadas con armamento británico. Con esa situación, el Ejército Nacional estaba, aunque triunfante, francamente exhausto. Necesitaba un refuerzo como el que acaba de atravesar un desierto necesita agua. Necesitaba un refuerzo que debía llegar a primeros de 1820. Vamos, de hecho, la sublevación fue el 1 de enero. Y eso era algo que bajo ningún concepto podía permitir Inglaterra. No lo podía permitir. Y siendo así, pues el 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, en Sevilla, el masón Rafael de Riego se negó a encabezar la expedición. Durante 2 meses, el ejército de Riego permaneció sublevado recorriendo Andalucía, al tiempo que por todo el país se multiplicaban los pronunciamientos liberales y los levantamientos campesinos. O sea, aquello era una jaula de grillos total. O sea, todo el siglo XIX ha sido una jaula de grillos total. Pero en esos momentos pues, estaba pasando eso. El 3 de enero, o sea, 2 días después del levantamiento de Riego, el coronel Antonio Quiroga, designado para encabezar el movimiento, tomaba San Fernando y se disponía a entrar en Cádiz, que era el objetivo más importante. Bueno, casi 2 meses después de la sonada de Riego, y cuando ya se encontraba derrotado y fugitivo, Riego, el 21 de febrero, el coronel Acevedo siguió los pasos de Riego en La Coruña. Y O'Donnell, que partía con un ejército para reprimir a Riego, hizo lo mismo en Ocaña el 1 de marzo. Le siguió Zaragoza el 5, Barcelona el 10 y Pamplona el 11. La España de pandereta. ¿De dónde le llegó? Por otra parte, o sea, eso es todo estaba organizado. O sea, es imposible que eso surgiese así porque sí. Pero en concreto en el asunto de Riego, ¿de dónde le llegó el adoctrinamiento masónico a Riego? Bien, durante la guerra llamada de la independencia, los franceses lo tomaron prisionero en la batalla de Espinosa de los Monteros y fue enviado a Francia, en cuyas cárceles pasó 6 años. Fue allí donde al parecer tuvo su primer contacto con la masonería, así como con las corrientes liberales de la época que le llevaron a asumir los principios de la propia Revolución Francesa, que habrían de influir tanto en su conducta posterior. La sublevación de Riego, que en ese momento era el tercer gran maestre de la masonería, estaría activa hasta el 10 de marzo, cuando Fernando VII reinstauró la Constitución de 1812, en cuyo momento el deseado diría: marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Bien, ese levantamiento daría pie al periodo conocido como Trienio Liberal, que finalizó en 1823 y con la irrupción de un cuerpo expedicionario francés conocido por los 100.000 hijos de San Luis, por cierto, comandados por otro masón. O sea que la cosa es que tiene tela, ¿eh? El levantamiento de Riego tuvo gravísimas consecuencias en América. No fue la menor la desamortización
la desmoralización de las tropas de Morillo, que se encontraban sin recibir los refuerzos que tanto necesitaban para consolidar sus posiciones, y de exaltación de los insurgentes, que consiguientemente pudieron acometer Perú por el norte y por el sur. Ello posibilitaría de forma determinante la ruptura de la España americana. Así, el 24 de junio de 1821, Venezuela declaraba la independencia. Le seguía México y Centroamérica en septiembre. Y el 1 de diciembre se declaraba independiente la República Dominicana. Solo quedaba bajo la obediencia real el Perú, que caería en julio bajo las tropas de San Martín, que entraba en Lima, declarando la independencia el 15 de julio de 1821. Las tropas de Bolívar tomaban Quito el 29 de mayo del mismo año. Y en la península siguieron los enfrentamientos entre liberales y realistas, culminando la situación en 1823 con la invasión, como digo, del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, que llevaba el compromiso de no intervenir en América. Algo que había puesto Inglaterra, que Inglaterra estaba en la alianza, pero se apartó y, digamos que prohibió que este ejército tomase parte en América. Ujú. Bueno, el virrey Joaquín de la Pezuela era sustituido por de la Serna, que, bueno, en su magistral entrada, lo primero que hizo fue licenciar a los batallones leales y posteriormente daría lugar a la batalla pactada de Ayacucho, donde el 9 de diciembre de 1824 Sucre venció definitivamente a las tropas realistas. Pues justo sobre eso te quería preguntar. Se habla del teatro de Ayacucho, creo que tú lo interpretas así también. Sí, es un teatro. Es un teatro. Lógicamente, no hay documentos en los cuales puedas basarte para decir que fue teatro, pero hay actuaciones. Si tú ves que sube y baja el telón, si tú ves que hay unos coros, pues eso es un teatro. Eso es un teatro y aquí se ve cómo sube y baja el telón. A ver. Sí. Pero como digo, no hay documentos que te digan que sí, porque aquí entre Sucre y el virrey llegaron a un acuerdo. No está, pero está porque se reunieron unos momentos antes de la batalla en una conversación que no ha trascendido, y luego la actuación pues denota que efectivamente y el resultado y las consecuencias de la batalla pues denotan que ahí hubo algo. Denota que ahí hubo algo, lo que te digo, sube y baja el telón, o sea, es que no. Sí. Bueno, y así, bueno, pues se cierra, digamos, el periodo violento y se pierde los territorios continentales de la España americana. Pero, bueno, muchos de los que participaron en eso que muchos interpretamos como una traición no acabaron bien, ¿no? Mencionas en tu capítulo el destino aciago de Mariano Moreno en el Virreinato del Río de la Plata, Sucre, el propio Bolívar. Inglaterra, si esos que le habían servido no seguían a sus pies, parece que no les trataba demasiado bien, ¿no? Pues Inglaterra no trata bien ni a su propia gente. O sea, tú ten en cuenta que los primeros esclavos que llegaron a las Antillas, los ingleses, eran ingleses. Estoy hablando de siglos atrás, pero los primeros eran ingleses. Tú ten en cuenta que a Australia y Nueva Zelanda, bueno, la población fue exterminada en varios sitios, ¿no? Y diezmada en el resto, y allí fue repoblado con ingleses que llegaban. Tú vas allá a Nueva Zelanda y es que he estado porque tengo familia allí y me ponen por donde llegaban y hay una placa de bronce que se ve a unas señoras muy bien vestidas y tal, y yo ja, porque como llegaron allí no era precisamente así, ¿eh?
llegaron en barcos que habían estado utilizando hasta el momento para transportar esclavos, y los esclavos los transportaban en unos cajones que tenían como 2 metros de largo, 40 o 50 centímetros de ancho y otros 40 o 50 centímetros de alto, y ahí iban encajonados. Y así transportaban a los propios ingleses. ¿Y qué ingleses transportaban allí? Pues a los que, por ejemplo, habían robado una manzana. Por ejemplo, en un momento que habían creado una hambruna impresionante con la llegada de la revolución industrial, pues tenían un grave problema de subsistencia. Y se encontraron con todas las tropas que habían estado combatiendo a Napoleón ya vencido, y ¿qué hacían con esas tropas? Pues bueno, pues unos los enviaron como esclavos a Australia y a Nueva Zelanda, y a otros los enrolaron en el ejército que fue a combatir a América. Y tengamos en cuenta que el ejército que llegó, o sea, las unidades que acabaron llevando los ingleses a América no bajaban de los 50.000. Aparte, la armada. Pero bueno, ahí van las cosas. Entonces me dices que si Inglaterra no paga traidores. Y bueno, Mariano Moreno, que se había significado, entre otras cosas, por ser representante de los contrabandistas y en general de los intereses británicos, que se manifestaba con un adalid de Inglaterra, señalaba que como agradecimiento debía serle entregada a Inglaterra la isla Martín García, situada en mitad del Río de la Plata. Y bueno, pues Mariano Moreno murió misteriosamente a bordo de un buque inglés. Su deceso fue precipitado de una forma que pues no se sabe. Murió. Se hablaba de un envenenamiento, quizás, ¿no? Estaba bien de salud, en fin, estaba fuerte, pero mientras bajaba en un buque británico que se dirigía a Río de Janeiro, pues murió. Bueno, puede pasar a cualquiera. Eso es algo que ahora mismo estoy hablando aquí, dentro de 2 minutos puede estar muerto, o sea, lo cual puede suceder. Pero es un poco misterioso. Y su cadáver estuvo todo el día sobre la cubierta envuelto en la bandera inglesa. Y el motivo de aplicar semejante castigo a un agente que había demostrado ser fiel servidor de los intereses británicos, ¿a qué se debe? Pues bueno, parece claro. Mariano Moreno se había revuelto, se había mostrado contrario a la decisión británica de crear diversos estados en América. ¿Es esta una interpretación conspiranoica? Tal vez. El caso es que sobre este hecho existen cartas remitidas por las autoridades británicas. Entonces, esos principios conspiranoicos, pues a lo mejor empiezan a tener algo de base. Porque en una de ellas, el almirante de Courcy da cuenta a su ministro de que había dado órdenes de impedir el desembarco de Moreno en Río de Janeiro, allí donde iba y en cuyo camino misteriosamente falleció. Bien, no sería Mariano Moreno el único agente británico asesinado por los propios británicos. También en el asesinato de Sucre, como en el atentado sufrido por Bolívar, todo hace indicar que los británicos estaban detrás. Simón Bolívar sufrió también atentados que no consiguieron su objetivo. Tras el sufrido en Bogotá el 25 de septiembre de 1828, la Logia de Bogotá, publicaba una nota que decía: puede ser que Obando haga con Sucre lo que nosotros no pudimos hacer con Bolívar. Críptico. Bueno, el lenguaje masónico es críptico. El caso es que esa nota se hizo y salió incluso en la prensa. Efectivamente, Sucre fue asesinado a los 20 meses y 9 días después, el 4 de junio de 1830, del atentado contra Bolívar, bajo la responsabilidad de personas que pertenecían a la francmasonería. Y es que Sucre estaba en la mira del movimiento masónico por su irreductible empeño de mantener la unidad gran colombiana. Y el pensamiento de Bolívar en la materia era el pensamiento de Sucre, consistente en mantener la unidad entre Colombia y Ecuador. Aspecto reñido con los propósitos ingleses y secundado por sus logias de crear repúblicas minúsculas
para campear a su antojo. Eso les costó la vida a sus mejores agentes. Sí, 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 sí. Pero claro, es que no solo se trataba de conseguir la independencia, sino de trocear esos virreinatos enormes que por sí mismo, pues pensemos solamente, por ejemplo, en el del Río de la Plata, un territorio bioceánico enorme, y había que partirlos. Y haces mención en tu capítulo a esto, a este troceamiento. Eh, eh, ¿Algún dato, algún documento que lo evidencie? Algo que digas esto, bueno, era una estrategia obvia y evidente y así lo rubrican ciertos documentos históricos. Bueno, en su carta de Jamaica señala a Bolívar la voluntad de trocear América en naciones independientes que favoreciesen el control británico del continente. Pero su propuesta era de entidades mayores. Pero el caso es que decía Bolívar, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. Unas expresiones que curiosamente expresaban los mismos argumentos que se adujeron en México, donde acabaron conduciendo el experimento a una república federal. Inglaterra consolidó su actividad colonial haciendo firmar un rosario de tratados de amistad, comercio y navegación con cada uno de los estados en que había dividido los virreinatos, en los que quedan reconocidos los privilegios a que se hacía acreedora como principal responsable de la situación, de la que la oligarquía criolla se creía dirigente. Justo esos tratados que con las preceptivas modificaciones y actualizaciones siguen vigentes hoy, son los medios de dominación utilizados, gestionados por las nuevas generaciones de agentes y por las instituciones crediticias de ámbito mundial. Unos tratados de amistad y comercio que hacen ruborizar a quien se toma la molestia de leerlos. Por ejemplo, y solo como ejemplo que da perfecta muestra del cariz del tratado, Inglaterra tendría acceso a todos los puertos marítimos y fluviales de las Provincias Unidas. Y en justa reciprocidad, las Provincias Unidas podrían hacer lo mismo en los puertos ingleses, siempre que lo hiciesen en barcos construidos en astilleros de las Provincias Unidas. Claro, da la casualidad que en esos momentos las Provincias Unidas carecían de embarcaciones y los astilleros, tras la guerra, estaban por desarrollar, con una particularidad que cuando comenzasen a desarrollarse lo harían bajo la órbita inglesa. Pero no se acaba en las Provincias Unidas esa actividad, sino que se extiende a lo largo de todo el continente. Así, el ministro británico Ward señala, el México independiente deberá seguir importando más que el colonial, puesto que su producción artesanal textil no puede competir con la importada. Un México que a principios del siglo XVIII se autoabastecía de productos textiles, que exportaba a otros virreinatos y que contaba con un núcleo productivo en Puebla con una tradición de siglos. Con la intervención británica, convenientes que pudiesen en el sistema iban a desaparecer ante la inundación de productos confeccionados en Inglaterra y la eliminación de la producción propia. En el mismo orden, cuando los movimientos separatistas comenzaron a sentirse en Perú, hubo una gran algazara entre los industriales ingleses al entrever que el decurso de los acontecimientos les reportaría sensibles beneficios, pues les abriría las puertas para invertir sus capitales en los legendarios yacimientos auríferos. Como consecuencia, el primer país productor mundial de oro se encontró en situación de quiebra a partir de 1826 y se extendió, lo cual se extendió a las naciones libres americanas. Y en la actualidad
solo hay que enterarse de las noticias diarias. Se sigue cumpliendo al dedillo el Plan Maitland. Nada que a la postre no se reprodujese en la misma medida en la España europea. ¿Y quién acudiría a mitigar esa situación? Inglaterra. ¿Y con qué medios? Con los sacados de los virreinatos y de las nuevas repúblicas independientes que donde antes tenía un mercado libre, ahora encontraban fronteras, aranceles y una dependencia que les obligaba a importar, lógicamente de Inglaterra, todo lo que antes tenían al alcance de un viaje de pocos kilómetros. Esa fue la consecuencia. Sí, sí, siempre imponiendo una dominación a través del comercio que parece que nos cuesta entender, ¿no? O nos costó entender el pasado y bueno, yo creo que seguimos todavía sin entenderlo, solo hay que ver pues, las grandes multinacionales españolas en manos de quién están. Hablas también de la dominación de Inglaterra hacia España y en tu capítulo, de nuevo, y por eso me gusta mucho tu estilo de redacción y de divulgar la historia, porque a menudo incluyes frases, fragmentos de cartas o bien sean de periódicos del momento. Y en este caso incluyes una de un tal Vicente Sancho en 1843. No lo conocía, pero era el secretario del Consejo de Ministros de España. Y reconoce en esa frase públicamente y además con satisfacción que Inglaterra, con satisfacción propia de él, que Inglaterra consideraba a España su protectorado. Alucinante. La pregunta es, ¿la influencia de los británicos oculta, más o menos oculta, ha sido capital desde el siglo XIX en España? Yo ni tan siquiera hablo de influencia oculta, sino de dependencia manifiesta. Desde las Cortes de Cádiz, Inglaterra ha sido el espejo, más la madre de los políticos que han dirigido España, cuyas políticas han girado en torno a la voluntad británica, hasta el extremo que se obstinan en presentarnos a quien ha sido nuestro peor enemigo desde el siglo XVI como aliado. Y un aliado que se permite el lujo de tener una colonia en territorio nacional. ¿Una solo. Yo defiendo que Gibraltar es la base militar desde la que dominan la colonia. Como las Malvinas son la base militar que tienen cercana para dominar Sudamérica, junto con la Guayana, con Belice, con Guantánamo, con Puerto Rico. Y el 50% del territorio de la Nueva España que se llevaron. Y no es aliado, sino metrópoli de España, como digo. Vicente Sancho se limitó a reconocer en sede parlamentaria un hecho manifiesto en el momento y manifiesto hoy. A lo largo del siglo XIX, Inglaterra utilizó España como laboratorio de experimentación, tanto en el terreno político como en el terreno biológico. Tengamos en cuenta la revolución del petróleo, el cantonalismo, la Primera República, las minas de Río Tinto y el envenenamiento del territorio y de la población. Por ejemplo, los agentes británicos ocupaban los puestos máximos. Pi Margall, Espartero, Calomarde, bueno, etcétera, 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 etcétera. He citado 3 por citar. Pero bueno, la nómina es larga. Una nómina interminable de personajes encumbrados en las más altas instancias de poder y en los más encontrados postulados políticos. Están siendo los dirigentes in situ de la acción británica contra España, en la España peninsular y en la España ultramarina. El caso más escandaloso dentro del esperpento quizás no es España, que ya es decir, sino México. Pero al fin, el asunto es de mera circunstancia, porque si nos ponemos a analizar, surgen asuntos como el de los mapuches, que no son de entidad menor. Y da la casualidad que el movimiento separatista mapuche tiene su sede justamente en Londres. Y en 1982, mientras Argentina libraba una heroica lucha por la recuperación de las Islas Malvinas, Chile daba apoyo logístico a la pérfida Albión. Mientras el presidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, proclamaba que el asunto de las Malvinas era algo distinto y distante. Y en el curso de esa misma guerra, la banca inglesa
tenía libertad de actuación en Argentina. Es curioso, 2 países en guerra y resulta que la banca de uno de los bandos tenía libre actuación en el territorio de la otra. Es francamente curioso, pero es algo que Sí, 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 sucedió. sí. Y más, en enero de 1983, con las heridas sangrantes de la Guerra de las Malvinas del año anterior y con la guerra declarada a Inglaterra, Argentina asumió un empréstito de 10.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. De esos 10.000 millones, 3.500 fueron aportados por el Banco de Inglaterra. Cuando menos, curioso. Curioso. Sí, sí, sí. Alucinante, alucinante. Bueno, oye, ya llevamos un rato de charla. No quiero revelar más secretos de lo que escribes en el capítulo para que así los lectores, pues, bueno, y ya hablas de muchas más cosas, pero eran unos ejemplos de pues, hechos históricos interesantes que merece la pena que se conozcan. Bueno, y volviendo un poco al tema del libro, ¿hay algún hecho histórico, bien sea de lo que has tenido que aprender trabajando para redactar tu capítulo o de lo que hayas leído en otros capítulos del libro que te haya llamado especialmente la atención o que creas que es, bueno, porque te guste, porque te parezca especialmente interesante o porque creas que es necesario divulgar algún hecho histórico que tú llamarías la atención sobre él? Bueno, francamente, de todos los capítulos del libro, todos me han aportado aspectos que desconocía. Cierto es que de casi todos ellos tenía nociones, ya que con anterioridad los había desarrollado por mi propia iniciativa, por lo que necesariamente me han llamado más la atención aquellos de los que tenía menor o nula información. Entre estos se encuentra el capítulo 12, la música y otras artes, de Marcelo Puebla. Sí, 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 muy interesante, sí. Y el capítulo 10, el cuidado de las lenguas indígenas, de Fabiola Rivera. Pero también, francamente, los otros capítulos me parecen de un desarrollo magistral que han completado los conocimientos que, como digo, ya tenía más o menos encarrilados. Magistral la exposición filosófica desarrollada tanto por Barraikoa como por Lons. Esclarecedoras las aportaciones de Inmaculada Fernández, de Ferran Núñez, de Julio Genche. Impecable el trabajo de Mabel Sánchez, de Miguel García, de Ernesto Ladrón de Guevara y la tuya propia. Necesarias las de Óscar Luceda, Ángelo Guíñez, Rafael Bahamonde y Antonio Moreno. Por supuesto, unos me han aportado más que otros, por supuesto, pero en ningún caso ha sido poco. Y creo que para la mayoría del pueblo español de ambos hemisferios puede significar cada uno de los aportes un antes y un después en su concepción sobre nuestra historia común. Pues sí, ojalá sea así, que pongamos nuestro granito de arena y que pues a través de este libro, que creo que es interesante, ameno, pues consigamos que se extienda nuestra historia y que cambiemos nuestra perspectiva y que dejemos de arrastrar nuestra historia como cadenas, que es una expresión que utilizaba Elvira Roca en esa entrevista reciente que creo que hemos visto los dos, y todo lo contrario, porque o sea, los hechos históricos más bien lo que señalan es que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia y emular lo mejor de nuestra historia para encarar el futuro. Y hablando de futuro, bueno, hemos podido completar este proyecto bueno, para ayudar a empujar el hispanismo hacia adelante. Pues, ¿cuál crees que debería ser nuestra siguiente prioridad? ¿En qué deberíamos enfocarnos para trabajar los hispanistas? Bueno, el ámbito es inmenso, Sí. ya que abarca absolutamente todos los campos. Y desarrollar cualquier aspecto siempre será positivo. A la labor estábamos llamados todos, absolutamente todos. Como ejemplo, quiero remarcar la labor llevada a cabo por un colombiano, Eduardo Gómez, un chaval en el campo de la zoología. Ajá. De una forma, la verdad, muy amena, relata los aportes de los animales a la historia. A mí es una Curiosísimo, cosa no lo conozco. Me parece, resulta interesante, sí. y es impresionante. Bien, en principio puede parecer una excentricidad, pero no lo es en absoluto.
Y la labor desarrollada abre puertas que parecían incógnitas al conocimiento de la historia. Y si el campo de la zoología es manifiestamente una puerta de entrada al conocimiento de la historia común, debemos cerciorarnos, vamos a asegurar que cualquier arte también lo es. Lo que más llega, no obstante, es el mundo audiovisual, no nos vamos a engañar. Y ahí estamos viendo cómo surgen iniciativas en las que debemos ahondar. Y no por comodidad, sino por necesidad. Es inconcebible como en todos los medios audiovisuales españoles predomina de manera avasalladora la producción anglosajona. Va siendo hora de eliminar esa influencia letal, creo yo. Pero no es solo en el ámbito audiovisual donde nos tienen colonizados. A mí me produce verdadero asco observar cómo por las calles circula gente en calidad de hombre anuncio y mayoritariamente de anuncio británico. Sería conveniente concienciar al pueblo sobre ese asunto. Como sería conveniente concienciar a los comerciantes que el anuncio de sus productos en inglés o hacerlo con música inglesa no comporta incremento de sus ventas. O la Renfe, que en los trenes de largo recorrido pasa la información en inglés. ¿Y por qué no lo hace en árabe o en ruso? Me pregunto yo. Pero lo que es de traca, de auténtica traca, es el sistema educativo que mientras en regiones enteras persigue el uso del idioma común, el español, en otras regiones, como por ejemplo Madrid o Castilla-La Mancha, que es donde lo he constatado, hace lo mismo utilizando como lengua vehicular en inglés para mayor INRI, después de haber erradicado algo tan nuestro como es el latín. ¿Pero a quién se le ocurre? En definitiva, estamos cargados de prioridades. La ventaja es que somos tantos, en cuanto a números somos tantos, que si llegamos a despertar del letargo, podremos llevar a cabo todos los proyectos con relativa facilidad. Yo soy optimista. Soy optimista sí. Siempre queremos los pasos, ¿no? Hay que serlo y bueno, seguramente todo sucederá de forma más lenta de lo que nos gustaría. Es un movimiento magmático de abajo, del pueblo. Está claro que la élite intelectual sí, pero la élite política, gobernante no participa y seguramente por eso pues será más lento, pero seguramente también más imparable. Y bueno pues oye, sí. Ahí viene, digo, que si no se van habrá que echarlos. Sí. Digo yo. Tendremos que conseguir, bueno, y yo creo que llegará un momento en que sea así, que pues la élite gobernante no tenga otra que abanderar o que empujar o trabajar por el hispanismo. Sí, tarde o temprano llegará. En fin, bueno, pues con estas reflexiones sobre el futuro, estos deseos de que avance el acercamiento de nuestra comunidad, el reforzamiento, pues te despedimos. Muchísimas gracias, Cesario. Ha sido, como siempre, un placer charlar un rato contigo. Yo he aprendido mucho, seguro que nuestros espectadores también. Y bueno, pues además de recomendar, por supuesto, que los espectadores pues se acerquen, compren, regalen, lean, sobre todo lean, como decías tú, el libro de cartas hispanistas, también tus libros, y en especial al que le llame la atención el tema de la influencia de las potencias extranjeras, pues por supuesto tiene que comprar y leer El fin de imperio de España en América. Es un libro extraordinario en el que profundizas muchísimo y del que tenemos que hablar otro día. Tenemos que buscar otro rato para hablar ya y que nos expliques algunos temas de los que yo tengo también ya ganas de hablar, porque ahí aportas mucha información y se tiene que dar a conocer. Pues cuando quieras. Yo estoy a tu disposición. Fenomenal. Muchísimas gracias, Cesario. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Un abrazo.